El millonario se quedó dormido para poner a prueba la honestidad de la mesera y vio el anillo de su hija desaparecida. La noche caía pesada sobre el pequeño restaurante a la orilla de la carretera en Querétaro, el Rinconcito de Lupe, como se leía en el letrero de neón que parpadeaba intermitentemente. Era uno de esos lugares donde los viajeros se detenían para descansar, comer algo caliente y seguir su camino. No era un sitio lujoso, pero la comida era buena y los precios justos. En la mesa del rincón más alejado, Fernando Sandoval permanecía inmóvil, con la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados, a sus 49 años. Su cabello entrecano y el traje hecho a medida contrastaban con el ambiente sencillo del lugar. Cualquiera pensaría que estaba dormido, agotado después de un largo día de viaje, pero Fernando no dormía. Sobre la mesa, justo a su lado, reposaban 50,000 pesos en efectivo, billetes nuevos, perfectamente alineados, una fortuna expuesta, una trampa silenciosa. Llevaba 15 años repitiendo este ritual en diferentes lugares, 15 años desde que su vida se había destrozado como un cristal fino contra el suelo, 15 años desde que Sofía, su única hija, había desaparecido sin dejar rastro a la edad de 10 años, 15 años desde que Mariana, su esposa, se consumió lentamente en una agonía de tristeza, hasta que su corazón, literalmente, se rompió. Ahora viajaba por México probando la humanidad, como quien prueba una fruta para ver si está podrida por dentro. Dejaba dinero a la vista y esperaba. Siempre obtenía el mismo resultado. El dinero desaparecía, a veces rápido, a veces después de minutos de duda moral, pero siempre se iba. Fernando ya no esperaba nada diferente. Era solo un ritual para confirmar lo que ya sabía. El mundo era un lugar oscuro y la gente solo pensaba en sí misma. «¿Más café, señor?» Isabela Morales se acercó a la mesa con una cafetera en la mano, a sus 25 años. Sus ojos reflejaban un cansancio que no correspondía a su juventud. Su uniforme, aunque limpio, mostraba signos de desgaste en los bordes. El pequeño gafete sobre su pecho anunciaba su nombre con letras descoloridas. Fernando no respondió, manteniendo la farsa de estar dormido. Fue entonces cuando Isabela lo vio. El dinero, tanto dinero. Sus ojos se abrieron como platos y su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Con ese dinero podría pagar la operación de Doña Remedios, su abuela, la única familia que le quedaba. Con ese dinero podría liquidar las deudas que la ahogaban mes tras mes. Con ese dinero, su mano tembló, derramando unas gotas de café sobre la mesa. «Tómalo», susurró una voz en su cabeza. «Nadie lo sabrá. Él ni siquiera se dará cuenta hasta que esté lejos. Parece rico. No lo necesita como tú». Isabela respiró profundamente. Su mano se extendió, pero no hacia el dinero. Tomó una servilleta y limpió las gotas de café derramadas. Luego, con delicadeza, cubrió los billetes con otra servilleta y colocó su propio suéter encima para protegerlos. «Señor», murmuró, tocando suavemente el hombro de Fernando. «Señor, despierte por favor». Fernando no reaccionó inmediatamente, manteniendo la farsa unos segundos más. «Señor», insistió Isabela con más firmeza, «no es seguro dejar tanto dinero así a la vista. Por favor, guárdelo». Fernando abrió los ojos lentamente. Fingiendo despertar de un sueño profundo, miró a Isabela, luego al dinero cubierto, y finalmente de nuevo a la joven. «¿Por qué no lo tomaste?», preguntó directamente, sin rodeos. Isabela parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Porque no es mío, señor, y lo que no es mío, no me pertenece. Por más que lo necesite». Las palabras resonaron en el corazón endurecido de Fernando, tan simples, tan directas, tan honestas. Por primera vez en 15 años, Fernando Sandoval sintió algo que había olvidado. Esperanza. Una pequeña grieta en el muro de cinismo que había construido alrededor de su corazón. Pero entonces, su mirada cayó sobre la mano de Isabela. En su dedo anular brillaba un pequeño anillo de plata. Un anillo sencillo con una inscripción grabada en el interior que, desde su ángulo, solo podía adivinar. «Tu anillo», murmuró Fernando, con la voz repentinamente seca. «Puedo verlo, Isabela», confundida por el interés súbito en su única posesión de valor.
Dudó un momento. Es solo un anillo sencillo, señor. No vale mucho. Pero, por favor, insistió Fernando, con una intensidad que sorprendió a la joven. Con cierta reluctancia, Isabela se quitó el anillo y lo colocó en la palma de Fernando. El hombre lo examinó como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Sus manos temblaban mientras lo giraba para ver el interior. Ahí estaban, las iniciales que le habían quitado el sueño durante 15 años. S. Sofía Sandoval. El mundo de Fernando se detuvo. Aquel anillo había sido hecho por encargo 16 años atrás para su pequeña hija. Un diseño único, personalizado. Solo existía uno en el mundo. ¿Dónde conseguiste este anillo?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Isabela, inquieta por la reacción del hombre, respondió con cautela. Lo encontré cuando era niña, en el orfanato donde crecí. Es la única cosa de valor que tengo. ¿Orfanato? Fernando se puso de pie tan rápido que casi volcó la silla. ¿Cuál orfanato? Casa Esperanza, en Guadalajara, respondió ella, retrocediendo un paso ante la intensidad del hombre. Llegué ahí cuando tenía 10 años. No recuerdo nada de antes. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Fernando. Las piezas encajaban, la edad, el anillo, el lugar, el destino. Ese mismo destino cruel que le había arrebatado todo, ahora parecía ofrecerle una segunda oportunidad. Isabela, susurró, pronunciando su nombre como una oración. Creo que tú eres mi hija. Creo que tú eres mi Sofía. El pequeño restaurante quedó en silencio. Afuera, la noche mexicana seguía su curso, pero dentro, en aquel rincón alejado, dos vidas que habían sido violentamente separadas comenzaban a entrelazarse nuevamente, como si el tiempo mismo intentara enmendar una antigua herida. La prueba del dinero había revelado mucho más que honestidad, había revelado un milagro. El silencio se había vuelto espeso en el pequeño restaurante. Isabela miraba a Fernando con una mezcla de confusión y temor, como si acabara de escuchar algo completamente absurdo. Su hija, murmuró finalmente, recuperando la voz. Señor, creo que está confundido. Mi nombre es Isabela Morales, no Sofía. Fernando respiró profundamente, consciente de lo descabellado que sonaba todo. Sacó su cartera y extrajo una fotografía desgastada que siempre llevaba consigo. Se la extendió a Isabela con manos temblorosas. Esta es mi hija Sofía. Desapareció hace 15 años, cuando tenía 10. Isabela tomó la fotografía. Una niña sonriente con un vestido celeste miraba a la cámara. Los mismos ojos grandes y expresivos que Isabela veía cada mañana en su espejo. Pero lo que la dejó sin aliento fue el pequeño destello plateado en la mano de la niña. El mismo anillo que ella había llevado toda su vida. Ese anillo, continuó Fernando, con la voz quebrada por la emoción. Lo mandé a hacer especialmente para ella. Las iniciales, SSS, son por Sofía Sandoval. Es único en el mundo. Isabela devolvió la fotografía con manos temblorosas. De repente, el restaurante parecía demasiado pequeño, el aire demasiado escaso. Yo no recuerdo nada antes del orfanato. La hermana Dolores dijo que me encontraron vagando cerca de la estación de autobuses. No sabía mi nombre, solo repetía, Isa. Por eso me llamaron Isabela. Fernando asintió lentamente. Isa era el apodo que Mariana le daba a su hija. Nunca le había gustado Sophie. ¿Puedo invitarte un café?, preguntó, señalando la mesa. Entiendo que esto es impactante. Lupe, la dueña del restaurante, observaba la escena con curiosidad desde la barra. Isabela le hizo una seña de que todo estaba bien. Mi turno termina en 10 minutos, respondió, aún aturdida. ¿Podemos hablar entonces? Mientras Isabela terminaba sus labores, Fernando guardó cuidadosamente el dinero en su maletín. Ya no le importaba esa prueba absurda que había estado repitiendo durante años. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a la esperanza, frágil como una llama en medio del viento, cuando finalmente se sentaron frente a frente con 2 tazas de café humeante. El silencio volvió a instalarse entre ellos. ¿Cómo desapareció?, preguntó Isabela finalmente. Fernando cerró los ojos, reviviendo el peor día de su vida. Era su cumpleaños. Habíamos organizado una fiesta en casa. Sofía estaba jugando en el jardín con otros niños mientras los adultos conversaban.
Cuando llegó el momento de soplar las velas, simplemente no estaba. La buscamos por todas partes. Llamamos a la policía, ofrecí recompensas millonarias, contraté investigadores privados, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Mi esposa, Mariana, nunca se recuperó. Falleció 3 años después. Los médicos dijeron que fue un infarto, pero yo sé que murió de tristeza. Isabela sintió una opresión en el pecho. Aunque no recordaba nada, podía sentir el dolor del hombre frente a ella. Señor Sandoval, Fernando, por favor, Fernando, entiendo que usted desea encontrar a su hija, pero podemos hacer una prueba de ADN, interrumpió él. Si estoy equivocado, te ofrezco mis más sinceras disculpas y desapareceré de tu vida. Pero si tengo razón... Isabela miró fijamente su anillo, ese pequeño círculo de plata que había sido su único vínculo con un pasado desconocido. Durante años se había preguntado de dónde venía, quién era realmente. Las hermanas del orfanato le habían dicho que probablemente pertenecía a su familia, pero nadie sabía más. De acuerdo, dijo finalmente. Hagamos la prueba. En una elegante mansión del exclusivo barrio de Las Lomas en Ciudad de México, Verónica Sandoval disfrutaba de una copa de vino tinto mientras revisaba los estados financieros de las empresas de su hermano. A sus 47 años, conservaba una belleza fría y calculadora, acentuada por su cabello perfectamente teñido y su maquillaje impecable. El sonido del teléfono interrumpió su concentración. Diga, señorita Verónica, habla Javier, el chofer de su hermano. ¿Qué quieres? Sabes que no me gusta que me molesten a esta hora. Disculpe, pero pensé que debía saberlo. El señor Fernando acaba de llamar. Está en Querétaro y me pidió que prepare todo para recibir a una invitada especial. Dice que cree haber encontrado a su hija. La copa de vino se resbaló de los dedos de Verónica, estrellándose contra el suelo de mármol. El líquido rojo se extendió como sangre sobre el blanco inmaculado. ¿Qué dijiste?, susurró, con la voz apenas audible. Que el señor Fernando cree haber encontrado a la señorita Sofía. Verónica cortó la llamada sin despedirse. Sus manos temblaban incontrolablemente. Era imposible. Ella misma se había asegurado de que esa niña desapareciera para siempre. ¿Cómo podía haber resurgido después de 15 años? Con pasos temblorosos, se dirigió a su caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Introdujo la combinación y extrajo un viejo celular prepago. Solo una persona tenía ese número. Marcó con dedos frenéticos. Después de varios tonos, una voz ronca respondió. ¿Quién habla? Soy yo, idiota. Tenemos un problema. La niña ha aparecido. Un silencio tenso se extendió por varios segundos. Imposible. Me aseguré de que... Pues fallaste, interrumpió Verónica con furia contenida. Te pagué una fortuna para que desapareciera para siempre, y ahora está aquí. Fernando la está trayendo a la casa. ¿Qué quieres que haga?, preguntó la voz, ahora temerosa. Verónica cerró los ojos, calculando sus opciones. Nada, por ahora. Mantente alejado. Yo me encargaré de esto, pero prepárate por si te necesito nuevamente. Cortó la llamada y arrojó el teléfono contra la pared, donde se hizo pedazos 15 años atrás. La codicia la había llevado a tomar la decisión más despiadada de su vida. La empresa familiar, Grupo Sandoval, valía miles de millones de pesos. Mientras Sofía existiera, ella nunca heredaría nada. La solución había sido simple, aunque monstruosa: eliminar el obstáculo. Ahora ese fantasma del pasado amenazaba con destruir todo lo que había construido. 3 días después, Fernando e Isabela esperaban en la recepción de un laboratorio privado en Ciudad de México. La joven observaba todo con asombro mal disimulado. Nunca había estado en un lugar tan lujoso. Señor Sandoval, llamó una enfermera. Los resultados están listos. Fernando tomó la mano de Isabela, que temblaba ligeramente. Pase lo que pase, le dijo en voz baja. Estarás bien. El doctor los recibió en su despacho con expresión seria. Les indicó que tomaran asiento y colocó una carpeta sobre el escritorio. Los resultados son concluyentes, anunció, mirándolos alternadamente. La compatibilidad genética es del 99,97%. No hay duda alguna. Ustedes son padre e hija. El mundo pareció detenerse alrededor de Isabela,
Las palabras resonaban en su cabeza como un eco lejano. Era hija de Fernando Sandoval. Era Sofía Sandoval. Tenía un padre, una identidad, un pasado. Sofía, murmuró Fernando, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, Isabela no corrigió el nombre. Algo dentro de ella, algo profundo y dormido durante 15 años, comenzaba lentamente a despertar. El Mercedes negro avanzaba por las calles de Ciudad de México, mientras Isabela observaba por la ventana, asombrada por los edificios imponentes y las amplias avenidas. Su mente seguía procesando la noticia. Era Sofía Sandoval, hija de uno de los empresarios más ricos de México. Una realidad tan distante de su vida como mesera que parecía un sueño. ¿En qué piensas?, preguntó Fernando, observándola con emoción contenida. En que esta mañana serví café y ahora... Isabela hizo un gesto vago con las manos. Todo es tan irreal. Fernando sonrió con tristeza. Para mí también. Llevo 15 años soñando con este momento. El auto se detuvo frente a unas enormes puertas de hierro forjado. Al abrirse, revelaron una mansión imponente con jardines meticulosamente cuidados. Isabela contuvo el aliento. «Aquí vives, aquí vivimos», corrigió Fernando suavemente. «Esta es tu casa, Sofía». Isabela no lo corrigió, aunque Sofía sonaba extraño. Algo dentro de ella respondía a ese nombre, como un eco lejano en una cueva profunda. Al bajar del auto, un hombre mayor con uniforme se acercó, luchando visiblemente por mantener la compostura. «Bienvenido, señor Sandoval». «Gracias, Héctor», respondió Fernando, y luego añadió con voz emocionada. «Quiero presentarte a mi hija, Sofía». El mayordomo miró a Isabela con ojos húmedos. «Señorita Sofía», murmuró, inclinando levemente la cabeza. «Bienvenida a casa». En ese momento, las puertas principales se abrieron y una mujer elegante apareció en el umbral. Su cabello perfectamente teñido enmarcaba un rostro que alguna vez había sido hermoso, pero que ahora mostraba la rigidez de demasiados tratamientos estéticos. «Fernando, no sabía que regresabas hoy», exclamó con falsa alegría. Sus ojos se posaron en Isabela y su sonrisa vaciló momentáneamente. «¿Y quién es esta jovencita?» «Fernando», respiró profundamente. «Verónica, ella es Sofía, mi hija». Verónica Sandoval palideció visiblemente. Por un instante, pareció que iba a desmayarse. «Tú, hija, pero eso es imposible. Sofía desapareció hace años». «Fernando, debes estar confundido. Las pruebas de ADN lo confirman», respondió él con firmeza. «Es ella, Verónica. Por fin ha vuelto a casa». Verónica se acercó con pasos temblorosos. Examinó a Isabela como si fuera una aparición. «Es extraordinario», murmuró, extendiendo una mano para tocar el rostro de Isabela, quien instintivamente retrocedió un paso. «Disculpa, querida, es un shock tan grande. Bienvenida». Algo en el tono de Verónica puso a Isabela en alerta. Había falsedad en su voz, como si cada palabra estuviera cuidadosamente calculada. «Gracias», respondió con cautela. «Vamos adentro», intervino Fernando, ajeno a la tensión. «Quiero mostrarte toda la casa, Sofía». La mansión era aún más impresionante por dentro, con techos altos, muebles elegantes y obras de arte originales. Fernando la guió a través de salones y pasillos, contándole historias de su infancia que Isabela no recordaba. Verónica lo seguía a cierta distancia, como una sombra silenciosa. «Y anunció Fernando, deteniéndose frente a una puerta blanca. «Es tu cuarto. Está exactamente como lo dejaste, al abrir la puerta». Isabela entró en una habitación congelada en el tiempo. Una cama con dosel rosa, estanterías llenas de libros y juguetes, peluches cuidadosamente acomodados. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles enmarcados. «Nunca permití que nadie tocara nada», explicó Fernando. «Siempre supe que volverías». Isabela avanzó lentamente, tocando los objetos con reverencia. En el centro de la habitación había un piano blanco, pequeño, pero elegante. «Amabas tocar», dijo Fernando. «Mariana te enseñó desde los 4 años, como hipnotizada». Isabela se acercó al piano, se sentó en el banquillo y posó un dedo sobre una tecla. La nota resonó clara en la habitación silenciosa. De repente, una imagen fugaz cruzó su mente. Unas manos más grandes, guiando las suyas sobre las teclas. Una voz suave cantando.
Tan rápido como vino, la imagen se fue. «Mamá», murmuró sin pensar. Fernando, que la observaba desde la puerta, contuvo un sollozo. «Sí, Sofía, mamá». Isabela presionó otra tecla, y luego otra. Sin saber cómo, sus dedos encontraron una melodía simple pero hermosa. Las notas fluían como si sus manos recordaran lo que su mente había olvidado. «Estrellita», susurró Fernando. «Era tu canción favorita». Isabela dejó de tocar abruptamente, abrumada por la emoción. Giró hacia Fernando con lágrimas en los ojos. «Papá». La palabra escapó de sus labios naturalmente. Fernando cruzó la habitación en 2 zancadas y la abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse nuevamente. Desde el pasillo, Verónica observaba la escena con horror. Su mundo se derrumbaba frente a sus ojos. 15 años de mentiras y secretos amenazaban con salir a la luz. Con pasos silenciosos, se alejó hacia su habitación. Una vez sola, sacó otro teléfono prepago de su caja fuerte y marcó frenéticamente. «Bueno», respondió una voz ronca. «Es ella», siseó Verónica. «La prueba de ADN dio positivo. Es Sofía». «Imposible, yo mismo». «Pues fallaste, Ramiro», interrumpió Verónica con veneno en la voz. «Te pagué 100.000 pesos para que la niña desapareciera para siempre. La dejé en ese orfanato de Guadalajara como me pediste», se defendió Ramiro. «¿Cómo iba a saber que la encontrarían? Debiste asegurarte de que nunca pudiera volver». Verónica respiró profundamente, intentando calmarse. «Ahora tendremos que resolver esto de otra manera». «¿Qué quieres decir?» «Escúchame bien. Si yo caigo, tú caes conmigo. Así que mantente alerta. Puede que necesite tus servicios nuevamente». Colgó sin esperar respuesta y arrojó el teléfono sobre la cama. Necesitaba pensar, planificar. 15 años atrás, había organizado el secuestro de su sobrina por codicia. La empresa familiar valía miles de millones y, mientras Sofía existiera, ella jamás heredaría nada. La solución había sido simple: eliminar el obstáculo. Había contratado a Ramiro, un ex convicto desesperado por dinero, para que secuestrara a la niña durante su fiesta de cumpleaños y se deshiciera de ella. El muy idiota la había dejado en un orfanato, en vez de hacer lo que realmente le había pedido. Y ahora, 15 años después, ese error amenazaba con destruirlo todo. Verónica se sirvió un whisky y lo bebió de un trago. Necesitaba actuar rápido. Fernando ya sospechaba algo. Lo había notado en su mirada. No faltaría mucho para que comenzara a investigar más profundamente el secuestro de su hija. «No puedo permitir que descubra la verdad», pensó, sintiendo cómo el alcohol quemaba su garganta. «No después de todo lo que he hecho para llegar aquí». Mientras tanto, en la habitación congelada en el tiempo, padre e hija comenzaban a reconstruir 15 años de ausencia. Fernando le mostraba a Isabela fotografías de su infancia, contándole anécdotas que poco a poco despertaban imágenes fugaces en su memoria. «¿Por qué no recuerdo nada?», preguntó Isabela frustrada. «El doctor dice que probablemente sufriste un trauma», explicó Fernando. «Tu mente bloqueó los recuerdos para protegerte, pero están ahí, en alguna parte. El piano lo demuestra». Isabela asintió, intentando procesar todo. En apenas 3 días, había pasado de ser una huérfana sin pasado a convertirse en la heredera de un imperio. Su vida como Isabela Morales parecía cada vez más lejana, como un sueño del que acababa de despertar. «Necesito descansar un poco», dijo finalmente. «Es demasiado para asimilar». Fernando besó su frente con ternura. «Por supuesto, descansa, hija mía. Tenemos toda una vida por delante para recuperar el tiempo perdido». Cuando Fernando salió, Isabela se recostó en la cama que supuestamente había sido suya. Miró el techo decorado con estrellas fosforescentes y pensó en la mujer que había visto en las fotografías, su madre, cuyo rostro ahora podía recordar vagamente. «Soy Sofía Sandoval», se dijo a sí misma, probando cómo se sentía esa identidad. «Soy la hija de Fernando y Mariana Sandoval». Por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algún lugar, pero también sentía que algo oscuro acechaba en las sombras de esta nueva vida. Algo que todavía no podía identificar, pero que la hacía sentir inquieta. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse sobre Ciudad de México. Tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos, un nuevo día se acercaba, y con él,
Los secretos enterrados durante 15 años comenzaban lentamente a emerger hacia la luz. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas de seda cuando Isabela abrió los ojos. Por un momento, no reconoció dónde estaba. La suavidad de las sábanas, el tamaño de la habitación, todo parecía parte de un sueño. Luego, la realidad la golpeó. Era Sofía Sandoval. Esta era su habitación, su verdadera vida. Se levantó y caminó hacia el espejo de cuerpo entero. La joven que le devolvía la mirada parecía una extraña. Cabello recién lavado con productos caros, pijama de seda que Fernando había insistido en comprarle, una princesa salida de un cuento, tan diferente de la mesera de Querétaro. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, aún insegura de cómo comportarse en este nuevo mundo. Héctor, el mayordomo, entró con una bandeja. «Buenos días, señorita Sofía. El señor pensó que le gustaría desayunar en su habitación. Gracias, pero no era necesario que...». Se detuvo al ver la mirada emocionada del hombre. «Gracias, Héctor». Cuando el mayordomo se retiró, Isabela observó el desayuno: jugo recién exprimido, pan dulce, fruta fresca cortada en formas perfectas. Una nota escrita a mano reposaba junto a la taza de chocolate caliente. «Reunión de negocios esta mañana. Vuelvo a mediodía, con amor, papá». Mientras desayunaba, Isabela decidió explorar la mansión por su cuenta. Se vistió con la ropa más sencilla que encontró en el nuevo guardarropa que Fernando había ordenado para ella, y salió silenciosamente de la habitación. La mansión era aún más impresionante a la luz del día. Caminó por pasillos decorados con pinturas originales, tocó muebles antiguos, observó fotografías familiares donde una versión más joven de ella sonreía junto a sus padres. Al girar en un pasillo, escuchó voces procedentes de una habitación. La puerta estaba entreabierta. Era Verónica, hablando por teléfono. «Necesito que investigues todo sobre ella. ¿Dónde estuvo estos 15 años? ¿Quién la cuidó? Todo». Fernando está cegado por la emoción. «Pero yo no me trago tan fácilmente este cuento de reencuentro milagroso». Isabela se quedó inmóvil, escuchando. «No me importa cuánto cueste», continuó Verónica. «Necesito desacreditarla antes de que Fernando cambie su testamento. Si realmente es Sofía, heredaría todo el grupo Sandoval». La joven retrocedió, procurando no hacer ruido. La desconfianza que había sentido hacia Verónica desde el principio se confirmaba. Su tía no la quería allí, al mediodía, como prometió. Fernando regresó. Entró en el comedor donde Isabela esperaba y la abrazó con entusiasmo. «¿Cómo amaneció mi princesa?», preguntó, radiante. «Bien, gracias», respondió ella, intentando corresponder a su alegría. «La casa es hermosa, y es toda tuya», dijo Fernando. «Tengo una sorpresa para ti. Contraté a los mejores especialistas en memoria traumática para ayudarte a recuperar tus recuerdos». Isabela asintió, agradecida pero inquieta. Parte de ella temía lo que podría descubrir. En ese momento, Verónica entró al comedor. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Qué linda escena familiar», exclamó. «Fernando», el abogado llamó 3 veces. «Necesita hablar contigo urgentemente». «Puede esperar», respondió él, sin apartar la mirada de Isabela. «Estoy con mi hija. Es sobre el contrato con Grupo Monterrey», insistió Verónica. «Millones de pesos en juego, hermano». Fernando suspiró. «Discúlpame, Sofía. Debo hacer esta llamada. No tardaré». Cuando Fernando salió, la atmósfera del comedor cambió instantáneamente. Verónica se sentó frente a Isabela, examinándola como un científico estudiaría un espécimen curioso. «Así que, Sofía Sandoval», dijo finalmente. «Qué conveniente. Aparecer justo cuando Fernando acaba de cerrar el trato más importante de su carrera». Isabela mantuvo la compostura. «No sé de qué habla, señora. Yo no busqué a Fernando. Él me encontró». «Señorita, por favor», corrigió Verónica con desdén. «Y es cierto, fue una coincidencia extraordinaria. El anillo, el restaurante, casi parece planeado. Le aseguro que no fue así. ¿Sabes cuántas falsas Sofías han aparecido en estos 15 años?», continuó Verónica, inclinándose hacia adelante. «Docenas, todas queriendo un pedazo de la fortuna Sandoval». Fernando sufría con cada decepción. «Yo no quiero su dinero», respondió Isabela con firmeza. «Solo quiero conocer mi pasado». Verónica rió sin humor. «Por favor,
Eres una mesera de pueblo que vio su oportunidad. Probablemente compraste ese anillo en algún mercado de pulgas. Isabela se levantó, temblando de indignación. No tengo que escuchar esto. Las pruebas de ADN confirman quién soy. Las pruebas pueden manipularse, querida. ¿Qué está pasando aquí?, interrumpió Fernando, regresando al comedor. Solo una charla entre tía y sobrina, respondió Verónica con falsa dulzura. No es cierto, contradijo Isabela, incapaz de contenerse. Está insinuando que soy una impostora, que falsifiqué las pruebas de ADN. La mirada de Fernando se endureció al fijarse en su hermana. ¿Es eso cierto, Verónica? Solo estoy siendo cautelosa, Fernando. Alguien debe serlo. Basta, ordenó él. Las pruebas son concluyentes. Sofía es mi hija y eso es todo lo que importa. Como quieras, respondió Verónica, levantándose. Pero no digas que no te advertí cuando termine de desplumarte. Fernando esperó a que su hermana saliera para volverse hacia Isabela. Discúlpala, dijo con tristeza. Verónica siempre ha sido complicada. Le cuesta aceptar los cambios. Isabela asintió, aunque sabía que había algo más oscuro en la hostilidad de Verónica. Esa tarde, Fernando llevó a Isabela a su despacho, le mostró fotografías, videos, y le contó historias de su infancia, mientras observaba un álbum. Isabela notó una foto donde aparecía una niña pequeña, ella, soplando velas en un pastel, la última foto antes de su desaparición. Mi 10º cumpleaños, murmuró, sintiendo un escalofrío. Sí, confirmó Fernando. El día que te perdí, algo en la imagen le provocaba inquietud. El jardín, los globos, y al fondo, casi imperceptible, una figura observando desde las sombras. ¿Quién es esa persona?, preguntó, señalando la esquina de la fotografía. Fernando entrecerró los ojos para ver mejor. No lo sé, nunca había notado que hubiera alguien ahí. Un repentino dolor de cabeza asaltó a Isabela. Imágenes fugaces cruzaron su mente. Risas de niños. Un hombre de rostro borroso. Miedo, mucho miedo. ¿Estás bien?, preguntó Fernando preocupado. Sí, solo. Creo que necesito descansar. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Verónica apenas hablaba, limitándose a observar a Isabela como un depredador estudia a su presa. Fernando, ajeno a la hostilidad, hablaba entusiasmado sobre los planes para reintroducir a Sofía en la alta sociedad mexicana. He organizado una pequeña reunión este fin de semana, anunció. Solo amigos cercanos y socios importantes. Es hora de que el mundo sepa que mi hija ha regresado. Isabela sintió pánico. No estaba preparada para enfrentar a toda esa gente, para pretender ser alguien que apenas comenzaba a recordar. No creo estar lista, confesó. Tonterías, intervino Verónica con falsa dulzura. Si realmente eres Sofía Sandoval, no deberías tener problemas para adaptarte a tu antigua vida. Verónica, advirtió Fernando. Solo digo que será una excelente oportunidad para demostrar que es quien dice ser, continuó su hermana. Después de todo, una verdadera Sandoval sabría comportarse en sociedad. La provocación era clara. Isabela respiró profundamente. Estaré allí, respondió, mirando directamente a Verónica. No porque necesite probarle nada a usted, sino porque mi padre me lo pide. La palabra padre hizo que los ojos de Fernando brillaran con emoción. Verónica, por su parte, apretó su copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Después de la cena, Fernando recibió una llamada y tuvo que retirarse a su despacho. Isabela aprovechó para salir al jardín, necesitando aire fresco. La noche era fresca y estrellada, tan diferente a las noches en el pequeño apartamento que compartía con su abuela adoptiva en Querétaro, doña Remedios. Con la conmoción, casi había olvidado llamarla. Sacó el celular nuevo que Fernando le había regalado y marcó el número familiar. Bueno, respondió la voz cansada de la anciana. Abuelita, soy yo, Isabela. Mijita, gracias a Dios, estaba preocupadísima. ¿Dónde andas? Isabela dudó. ¿Cómo explicar algo que ella misma apenas comprendía? Es una historia larga, abuelita. Encontré a mi verdadera familia. Mientras hablaba, no notó la figura que la observaba desde una ventana de la mansión. Verónica Sandoval, con el rostro tenso por el odio y el miedo, sacaba su teléfono y marcaba un número. Ramiro, dijo cuando respondieron.
Necesito que hagas algo por mí. La noche envolvía la mansión Sandoval cuando Isabela finalmente se rindió al sueño. Las emociones del día habían sido abrumadoras. La hostilidad de Verónica, el amor incondicional de Fernando, la presión de convertirse en alguien que apenas recordaba ser. En sus sueños, imágenes confusas se mezclaban como piezas de un rompecabezas desordenado, una fiesta infantil, globos de colores, risas, y luego, oscuridad. «Ven conmigo, niña, tu tía Verónica me mandó a buscarte». Isabela despertó sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado. La voz del sueño había sonado tan real, tan familiar. Se sentó en la cama, intentando retener los fragmentos del recuerdo, antes de que se desvanecieran como niebla bajo el sol. Un hombre. Había un hombre en su sueño, rostro sin afeitar, ojos oscuros. Le había dicho que Verónica lo había mandado. Verónica. La inquietud que Isabela había sentido desde el principio hacia su tía comenzaba a tomar forma. No era solo la hostilidad actual. Había algo más, algo enterrado en lo profundo de su memoria. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Demasiado temprano para levantarse, demasiado tarde para conciliar nuevamente el sueño. Encendió la lámpara y sus ojos se posaron en el piano blanco. Se levantó y caminó hacia él, como atraída por un imán invisible. Sus dedos tocaron las teclas suavemente. Sin hacer ruido, una melodía surgió de su memoria, guiando sus manos. La canción que su madre le enseñó, la sensación de unas manos más grandes guiando las suyas, el perfume a jazmines. «Mamá», susurró en la habitación vacía, «estabas enseñándome a tocar para Elisa». El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el calor de su madre junto a ella. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras seguía tocando, dejando que la música despertara más fragmentos dormidos en su mente. La mañana siguiente, Fernando la encontró ya despierta, sentada junto a la ventana. «¿Dormiste bien, princesa?», preguntó, besando su frente. «Tuve sueños, recuerdos, creo», respondió Isabela. «Sobre mi cumpleaños, el día que desaparecí». Fernando se tensó visiblemente. «¿Qué recordaste?». «Un hombre». Isabela cerró los ojos, intentando visualizar el rostro borroso. «Me dijo que alguien lo había enviado por mí». «¿Quién?». La voz de Fernando temblaba ligeramente. Isabela dudó. No estaba segura si el nombre de Verónica en el sueño era real o producto de su desconfianza actual. «No lo recuerdo claramente», mintió. «Todo está borroso». Fernando asintió, apretando su mano. «El doctor Méndez vendrá esta tarde. Es especialista en recuperación de memoria traumática. Tal vez pueda ayudarte». Mientras desayunaban, Héctor entró al comedor con expresión preocupada. «Señor, el detective Reyes está aquí. Dice que es urgente». Fernando pareció sorprendido. «Hazlo pasar a mi despacho. Iré enseguida». Miró a Isabela con una sonrisa tranquilizadora. «Es un viejo amigo. No tardaré». Cuando Fernando salió, Isabela no pudo resistir la tentación. Se acercó silenciosamente al despacho, donde la puerta había quedado entreabierta. Desde allí, podía escuchar la conversación. «Encontré algo, Fernando», decía una voz desconocida. «Estuve revisando los informes originales de la desaparición de Sofía. Había un detalle que pasamos por alto». «¿Qué detalle?». «Un testigo, una niña que estaba en la fiesta, mencionó haber visto a Sofía hablando con un hombre junto a la puerta trasera del jardín. Dijo que el hombre tenía una cicatriz en la mejilla derecha». «¿Una cicatriz?». La voz de Fernando sonaba tensa. «¿Por qué no supe de esto antes?». El informe se archivó incorrectamente. Además, la niña solo tenía 8 años y su testimonio se consideró poco confiable. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una cicatriz. En su sueño, el hombre tenía una cicatriz. «Quiero que encuentres a ese hombre, Miguel», ordenó Fernando. «Cueste lo que cueste. Si fue él quien se llevó a mi hija, quiero saber quién lo contrató. Ya estoy en eso. Tengo contactos en lugares donde la gente habla por el precio adecuado. Dame unos días». Isabela se alejó rápidamente antes de ser descubierta. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando fragmentos dispersos. El hombre de la cicatriz, el nombre Ramiro, que había escuchado a Verónica pronunciar por teléfono. Todo comenzaba a formar un patrón.
El doctor Méndez era un hombre de mediana edad con expresión amable y voz pausada. Durante la sesión, le pidió a Isabela que se recostara y cerrara los ojos mientras él la guiaba a través de técnicas de relajación. «Vamos a retroceder en el tiempo», indicó suavemente. «Imagina que estás en tu 10º cumpleaños. ¿Qué ves?» Isabela respiró profundamente, dejando que las imágenes fluyeran. Globos, muchos globos de colores, un pastel con velas rojas, niños jugando. «Muy bien. ¿Dónde estás tú?» «En el jardín, cerca de la fuente». Su voz comenzó a temblar. «Alguien me llama desde la puerta trasera. Un hombre. ¿Conoces a ese hombre?» «No, pero dice que viene de parte de tía Verónica. Dice que tiene una sorpresa para mí». Fernando, que observaba desde un rincón, intercambió una mirada alarmada con el doctor. «¿Qué sucede después?», insistió el doctor Méndez. El cuerpo de Isabela se tensó visiblemente. «Lo sigo hasta un auto negro. Cuando me doy cuenta de que no vamos hacia la casa, intento gritar. Él me tapa la boca con un trapo que huele extraño. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Todo se vuelve oscuro. El doctor Méndez la trajo suavemente de vuelta al presente. Isabela abrió los ojos, agotada pero con una extraña sensación de alivio. Los recuerdos, por dolorosos que fueran, comenzaban a completar el vacío de su vida. Fernando se arrodilló junto a ella, tomando sus manos. «Mi niña valiente», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Lo encontraremos, te lo prometo». Esa noche, la mansión Sandoval se preparaba para la recepción donde Isabela sería presentada oficialmente ante la sociedad mexicana como Sofía Sandoval, la heredera perdida y reencontrada. En su habitación, mientras una estilista terminaba de arreglar su cabello, Isabela sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Horas antes, había escuchado a escondidas otra conversación telefónica de Verónica. «¿Ya revisaste los frenos como te dije?», había preguntado su tía en un susurro tenso. «Necesito que parezca un accidente, Ramiro. Nadie debe sospechar ahora», mientras contemplaba su reflejo en el espejo. Una joven elegante con un vestido azul noche que resaltaba el color de sus ojos. Isabela comprendía la magnitud del peligro. Verónica no solo había orquestado su secuestro 15 años atrás, ahora planeaba silenciarla definitivamente. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Javier, el chofer. «Señorita Sofía, su padre me pidió que la llevara al evento. El coche está listo». Isabela sintió un escalofrío. El coche, los frenos saboteados. «Gracias, Javier. Bajaré en un momento». Cuando el chofer se retiró, Isabela se apresuró a llamar a Fernando, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Ya debía estar en el evento. Esperándola, dudó un instante, considerando sus opciones. Si no asistía, despertaría sospechas. Si mencionaba sus temores sin pruebas, parecería paranoica. Pero si subía a ese auto, tomó una decisión. Bajó las escaleras con paso firme, donde Javier la esperaba junto al Mercedes negro. «¿Lista para irnos, señorita?», preguntó con una sonrisa. «Sí, pero...», Isabela improvisó rápidamente. «Me gustaría llevar el auto rojo de mi padre. Siempre soñé con llegar a una fiesta en ese coche». Javier pareció confundido, pero el señor Sandoval fue muy específico. «Dijo que usáramos el Mercedes para...». «Insisto», interrumpió ella con toda la autoridad que pudo reunir. «Estoy segura de que mi padre entenderá. Es un pequeño capricho», a regañadientes. Javier accedió, mientras se dirigían al elegante hotel donde se celebraría el evento. Isabela notó movimiento en la entrada de servicio. Un hombre con gorra se escabulló rápidamente, pero no antes de que pudiera vislumbrar una cicatriz en su mejilla derecha. Ramiro, el hombre de sus pesadillas, estaba aquí, siguiendo las órdenes de Verónica una vez más. La guerra apenas comenzaba. El salón del Hotel Imperial resplandecía con luces doradas, mientras la élite de Ciudad de México se congregaba, atraída por la noticia más impactante del año. La hija perdida de Fernando Sandoval había regresado. Cuando Isabela entró del brazo de su padre, un silencio expectante recorrió la sala, seguido por murmullos de asombro. «Amigos míos», anunció Fernando con voz emocionada, «les presento a mi hija, Sofía Sandoval». Cientos de ojos la examinaban, evaluando cada detalle de su apariencia, cada gesto. Isabela sentía que estaba en un escenario, representando un papel para el que no se había preparado,
A pesar de los días de instrucción apresurada sobre protocolo social, temía cometer algún error que revelara su origen humilde. A lo lejos, divisó a Verónica conversando con un grupo de empresarios. Su tía la observaba con una sonrisa tensa, levantando su copa en un falso brindis. «No te preocupes», susurró Fernando, percibiendo su nerviosismo. «Solo sé tú misma. Ese es el problema», pensó Isabela. «Ya no sé quién soy realmente». Entre los invitados, un hombre de traje gris oscuro y mirada penetrante se mantenía discretamente apartado. Miguel Reyes, el detective privado, vigilaba a Isabela como un guardaespaldas silencioso. Fernando lo había contratado no solo para investigar el pasado, sino también para proteger el presente. La velada transcurría con Isabela recibiendo abrazos de personas que decían haberla conocido de pequeña, escuchando anécdotas sobre una vida que no recordaba y respondiendo preguntas con respuestas cuidadosamente ensayadas. «Sofía, mi niña», exclamó una mujer mayor tomando sus manos. «La última vez que te vi apenas me llegabas a la cintura. ¿Te acuerdas de mí? Soy Matilde, la mejor amiga de tu madre». Isabela sonrió con amabilidad. «Lo siento, mis recuerdos aún son confusos. Es comprensible». «Querida», respondió Matilde, estudiándola con curiosidad, «tienes los ojos de Mariana. Ella estaría tan feliz». En ese momento, Fernando fue abordado por un grupo de socios, dejando a Isabela momentáneamente sola. Aprovechando la oportunidad, Miguel Reyes se acercó discretamente. «Señorita Sandoval, soy Miguel Reyes», se presentó en voz baja. «Su padre me pidió que la vigilara. Creo que está en peligro». «Lo sé», respondió ella, fingiendo una sonrisa para los invitados que pasaban cerca. «Mi tía intentó sabotear el auto». Miguel asintió. Sin mostrar sorpresa, los mecánicos confirmaron que alguien manipuló los frenos del Mercedes. «Afortunadamente, usted tuvo el instinto de no usarlo». «No fue instinto», confesó Isabela. «Escuché a mi tía hablando por teléfono con alguien llamado Ramiro, el mismo hombre que me secuestró hace 15 años». Los ojos del detective se ensombrecieron. «Necesito hablar con su padre sobre esto inmediatamente». «Espere». Isabela lo retuvo por el brazo. «Vi a ese hombre hoy, afuera del hotel. Tiene una cicatriz en la mejilla derecha». Miguel sacó discretamente su teléfono y mostró una fotografía. «¿Es él?». Isabela sintió que su sangre se congelaba. La imagen mostraba a un hombre de unos 50 años, con barba descuidada y una cicatriz prominente que cruzaba su mejilla derecha. «Sí», susurró, «es él, el hombre de mis pesadillas. Su nombre es Ramiro Gutiérrez, exconvicto. Cumplió 5 años por robo a mano armada. Después de salir de prisión, trabajó como matón para quien pagara mejor». Miguel guardó el teléfono. «Lo tenemos bajo vigilancia desde ayer». Antes de que pudieran continuar, Verónica se acercó con su falsa sonrisa perfecta. «Sobrina querida, ¿no me presentas a tu amigo, detective Miguel Reyes?». Se adelantó él, estrechando la mano de Verónica con firmeza profesional. «Seguridad privada». Los ojos de Verónica se entrecerraron ligeramente. «Fernando contrató seguridad. Qué exagerado. Estamos entre amigos». «Nunca se es demasiado precavido, señora», respondió Miguel con tono neutro. Verónica mantuvo la compostura, pero Isabela notó cómo la vena en su sien palpitaba. Señal inequívoca de su nerviosismo. «Si me disculpan», dijo Verónica finalmente, «debo atender a los Montemayor. Son posibles inversionistas». Cuando se alejó, Miguel susurró: «Voy a hablar con su padre. No se quede sola». A kilómetros de distancia, en un barrio marginal de Guadalajara, un equipo de policías encubiertos rodeaba un pequeño apartamento destartalado. Basándose en la información proporcionada por Miguel Reyes, habían localizado la última residencia conocida de Ramiro Gutiérrez. El lugar estaba vacío, pero no limpio. Botellas de tequila barato, jeringas usadas y colillas de cigarros cubrían el suelo. En una pared, pegadas con cinta adhesiva, había fotografías de la mansión Sandoval, tomadas desde lejos, y más inquietante aún, recortes de periódicos sobre el regreso milagroso de Sofía Sandoval. «Jefe, encontré algo», llamó uno de los oficiales, señalando un teléfono desechable abandonado debajo de la cama. El registro de llamadas reveló comunicaciones frecuentes con un número que, tras una rápida verificación,
Pertenecía a un teléfono prepago registrado a nombre de Verónica Sandoval. La evidencia comenzaba a acumularse. 3 días después de la gala, Miguel Reyes convocó una reunión urgente en la mansión Sandoval, en el despacho de Fernando. Con persianas cerradas y puertas aseguradas, desplegó fotografías y documentos sobre el escritorio. «Lo tenemos», anunció, señalando la imagen de Ramiro. «Está escondido en un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad. Está enfermo, Fernando. Parece que tiene cáncer terminal. Los médicos le dan meses de vida». «¿Has hablado con él?», preguntó Fernando, con la voz tensa por la contención. «Aún no. Quería consultarlo contigo primero. Legalmente, podríamos entregarlo a la policía con las pruebas que tenemos. Pero no confesaría quién lo contrató», completó Isabela, que había insistido en participar en la reunión. Miguel asintió. «Exactamente. Necesitamos su confesión completa. Nombrar a todos los involucrados». Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, donde el jardín que una vez había sido escenario de la tragedia se extendía bajo el sol primaveral. «Quiero hablar con él», dijo finalmente, cara a cara. «Fernando, no creo que sea prudente», objetó Miguel. «No es una petición, Miguel». La voz de Fernando no admitía réplica. «Han pasado 15 años. Merezco mirar a los ojos al hombre que destruyó mi familia». Isabela se acercó a su padre y tomó su mano. «Iré contigo», dijo con firmeza. «También necesito respuestas». Miguel suspiró, reconociendo la determinación en ambos. «De acuerdo, pero con condiciones estrictas de seguridad, y grabaremos todo». El Motel Paraíso no hacía honor a su nombre. Ubicado junto a la carretera federal, sus habitaciones deterioradas albergaban historias que era mejor no conocer. En la número 14, Ramiro Gutiérrez tosía violentamente mientras bebía tequila directamente de la botella. La enfermedad lo había consumido rápidamente. Su cuerpo, antes fuerte y amenazador, ahora estaba reducido a piel y huesos. Sus ojos hundidos reflejaban no solo dolor físico, sino también el tormento de 15 años de culpa. Cuando golpearon a su puerta, Ramiro agarró instintivamente la pistola que guardaba bajo la almohada. El cáncer podía estar matándolo, pero no pensaba irse sin pelear. «¿Quién es?», gritó con voz ronca. «Policía, Gutiérrez. Abre o derribamos la puerta». Ramiro maldijo por lo bajo. Sabía que este día llegaría, desde que vio en las noticias el regreso de la niña Sandoval. Supo que su tiempo se acababa. Escondió la pistola en la cintura de su pantalón y abrió la puerta. 2 oficiales lo esposaron inmediatamente. Detrás de ellos, Miguel Reyes observaba con expresión severa. «Ramiro Gutiérrez, estás detenido por el secuestro de Sofía Sandoval». Lo llevaron a una sala de interrogatorios improvisada en una habitación contigua. Allí, sentado tras una mesa, Fernando Sandoval aguardaba. A su lado, Isabela observaba con una mezcla de miedo y fascinación al hombre que había cambiado el curso de su vida. Al ver a Isabela, Ramiro palideció aún más si eso era posible. «La niña», murmuró. «Dios santo, es idéntica a su madre». Lo sentaron frente a Fernando. El contraste entre ambos hombres no podía ser mayor. Uno, empresario poderoso cuya riqueza no había podido proteger a su familia. El otro, un criminal moribundo cuya pobreza lo había llevado a destruir vidas ajenas. 15 años, Gutiérrez, comenzó Fernando, con voz controlada pero vibrante de emoción. 15 años buscando a mi hija, 15 años preguntándome si estaba viva o muerta. Mi esposa murió de pena, y todo ese tiempo, tú sabías dónde estaba. Ramiro bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de Fernando. «Lo siento», murmuró. «No era nada personal. Solo necesitaba el dinero». «¿Quién te contrató?», preguntó Miguel. Activando una grabadora, Ramiro tosió violentamente, manchando de sangre la mesa. Cuando recuperó el aliento, miró directamente a Fernando. «Fue su hermana, señor Sandoval. Verónica me pagó 100,000 pesos para secuestrar a la niña y deshacerme de ella». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Aunque todos sospechaban esta verdad, escucharla confirmada era devastador. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Isabela, hablando por primera vez. «¿Por qué me llevaste al orfanato en vez de matarme?». Ramiro la miró, y por un instante, un atisbo de humanidad cruzó su rostro marcado por el crimen y la enfermedad. «No pude»,
confesó en un susurro. Verónica quería que desaparecieras para siempre, pero cuando te miré, eras solo una niña asustada. Te dejé en ese orfanato esperando que encontraras una buena familia. Nunca pensé que recordarías nada. ¿Tienes pruebas de que fue Verónica?, intervino Miguel. ¿Algo que respalde tu palabra? Ramiro asintió lentamente. Tengo las grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas. Las guardé como seguro, por si algún día intentaba eliminarme a mí también. Una sonrisa amarga cruzó su rostro consumido. Parece que fue una decisión acertada. Fernando, que había permanecido en silencio, procesando la traición de su propia hermana, finalmente habló. ¿Por qué? Ramiro, ¿qué te dijo Verónica? ¿Cuál fue su motivo? Dinero, señor Sandoval, respondió Ramiro con sencillez. Siempre es dinero. Dijo que mientras su sobrina existiera, ella nunca heredaría nada de la empresa familiar. Así que decidió eliminar el obstáculo. El viaje de regreso a la mansión Sandoval transcurrió en un silencio denso, cargado de emociones encontradas. Fernando miraba por la ventanilla con expresión ausente, como si el paisaje urbano de Ciudad de México fuera un país extranjero y desconocido. A su lado, Isabela sostenía en sus manos una unidad USB que contenía las grabaciones entregadas por Ramiro, la prueba definitiva de la traición de Verónica. ¿Qué harás ahora?, preguntó Isabela finalmente, rompiendo el silencio. Fernando tardó en responder, como si la pregunta viniera desde muy lejos. Justicia, dijo al fin, con voz apenas audible. Después de 15 años, justicia. Miguel Reyes, sentado frente a ellos, intervino con tono profesional. Tenemos suficiente evidencia para un arresto inmediato. Las grabaciones son contundentes, pero no es suficiente, completó Fernando, volviendo lentamente de su ensimismamiento. Quiero que Verónica confiese. Quiero que admita lo que hizo frente a todos, no solo por nosotros, sino para que no quede ninguna duda. ¿Y cómo lograremos eso?, preguntó Isabela. Ella lo negará todo. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Fernando. Mi hermana siempre ha tenido un punto débil, su orgullo. Cuando se siente acorralada, ataca, y cuando ataca, se delata. Miguel asintió, comprendiendo el plan. Una trampa. La acorralamos hasta que confiese públicamente. Exactamente, confirmó Fernando. Y sé exactamente cómo hacerlo. 2 días después, mientras Fernando e Isabela planeaban minuciosamente los detalles de la confrontación, la joven expresó un deseo inesperado. Quiero visitar el orfanato, dijo durante el desayuno. Casa Esperanza. Necesito ver dónde crecí, hablar con quienes me cuidaron. Fernando la miró con sorpresa, pero asintió comprensivamente. Por supuesto. ¿Quieres que te acompañe? Isabela negó suavemente. Es algo que necesito hacer sola. Bueno, con Miguel como escolta. Si insistes en la seguridad, horas más tarde, el auto se detenía frente a un edificio modesto, pero bien mantenido en las afueras de Guadalajara. Un letrero desgastado anunciaba: Casa Esperanza, hogar para niños. En el pequeño jardín delantero, varios niños jugaban bajo la supervisión de 2 mujeres jóvenes. Isabela contempló la escena con una mezcla de nostalgia y extrañeza. Este había sido su hogar durante años, y sin embargo, ahora se sentía como una visitante en su propia historia. Al verla, una de las cuidadoras se acercó con expresión interrogante. ¿Puedo ayudarle en algo, señorita? Busco a la hermana Dolores, respondió Isabela. Soy Isabela Morales. Viví aquí hasta hace unos años. La joven abrió los ojos con asombro. Isabela, claro, te recuerdo. Yo era nueva cuando tú te fuiste. La hermana Dolores sigue aquí. Está en la capilla. Pasa, por favor. La pequeña capilla estaba vacía excepto por una figura arrodillada en la primera fila. La hermana Dolores, ahora con el cabello completamente blanco, rezaba en silencio. Al escuchar pasos, se volvió y sus ojos se iluminaron al reconocer a la visitante. Isabela, mi niña, exclamó, levantándose con dificultad. Se abrazaron largamente, la anciana monja apenas llegándole al hombro a la joven que había cuidado desde niña. Hermana Dolores, murmuró Isabela, conteniendo las lágrimas. He descubierto quién soy. La monja la miró con ojos brillantes de emoción. Lo sé, hija. Vi las noticias. Sofía Sandoval. Siempre supe que había algo especial en ti.
en cómo llegaste a nosotros. Se sentaron en un banco de madera, mientras Isabela relataba todo lo ocurrido desde que Fernando la encontró en el restaurante. La hermana Dolores escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente. Aquella mañana nunca la olvidaré, dijo la monja cuando Isabela terminó su relato. Un hombre te dejó en la puerta. Estabas desorientada, confundida. No recordabas tu nombre completo. Solo repetías, Isa, Isa. Tenías ese anillo que nunca te quitabas. Vio al hombre que me trajo. Brevemente, parecía nervioso, asustado. Tenía una cicatriz aquí. Señaló su mejilla derecha. Dijo que eras su sobrina y que no podía cuidarte, pero sabía que estarías segura con nosotras. Isabela sintió un escalofrío. Ramiro había mentido incluso en eso. ¿Sospechó alguna vez que algo no estaba bien? La anciana bajó la mirada, con expresión culpable. Semanas después vi un reportaje sobre tu desaparición. La foto se parecía tanto a ti. Llamé a la policía, pero cuando vinieron, dijeron que ya habían recibido docenas de falsas pistas. No me creyeron. Sus manos arrugadas tomaron las de Isabela. Lo intenté, hija. Dios sabe que lo intenté. Isabela apretó sus manos con afecto. Lo sé, hermana, y se lo agradezco. Tu anillo, continuó la monja. Lo guardé todos esos años, incluso cuando algunos quisieron venderlo durante tiempos difíciles. Algo me decía que era tu conexión con tu verdadera familia. Isabela miró el pequeño círculo de plata en su dedo, el objeto que finalmente la había reunido con su pasado. Tenía razón, murmuró. Era el hilo que conectaba mis dos vidas. Antes de marcharse, Isabela recorrió los dormitorios, el comedor, el patio donde había pasado tantas horas jugando, fragmentos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Vendré a visitarlos, prometió a la hermana Dolores al despedirse, y ayudaré al orfanato. Ningún niño debería crecer sin saber quién es realmente. Mientras tanto, en Ciudad de México, Verónica Sandoval enfrentaba su propia crisis. Miguel Reyes había enviado discretamente a uno de sus hombres para seguirla, y los informes eran alarmantes. Ha visitado 3 bancos diferentes en 2 días, informó Miguel a Fernando por teléfono. Según nuestras fuentes, está liquidando cuentas, convirtiendo activos en efectivo. Se prepara para huir, concluyó Fernando. Sabe que estamos cerca. Hay más, continuó Miguel. Intentó contactar a Ramiro, pero obviamente no pudo localizarlo. Luego llamó a otro hombre, un tal Joaquín Méndez. Investigué. Es un sicario conocido en el bajo mundo. Fernando sintió que la sangre se le helaba en las venas. Va a intentar silenciar a Sofía definitivamente. No se preocupe, aseguró Miguel. Tenemos vigilada la mansión, y Méndez ya está bajo custodia policial. Aunque él no lo sabe, lo detendremos al primer movimiento sospechoso. Cuando Isabela regresó de Guadalajara, Fernando la puso al tanto de los últimos acontecimientos. Debemos actuar ahora, concluyó, antes de que Verónica intente algo más desesperado. Isabela asintió, con una nueva determinación en su mirada. Estoy lista. Fernando tomó el teléfono y marcó un número. Héctor, necesito que organices una reunión urgente en la mansión para mañana por la noche. Todos los socios del grupo Sandoval, los ejecutivos principales y, por supuesto, mi hermana. Di que es para un anuncio especial sobre el futuro de la empresa. Al colgar, miró a Isabela con expresión grave. Mañana por la noche, todo saldrá a la luz. Verónica Sandoval revisaba frenéticamente los documentos esparcidos sobre su cama. Pasaportes falsos, cuentas bancarias en Panamá, identidades alternativas. 15 años acumulando un plan de escape que nunca pensó necesitar. Su teléfono sonó. Era Héctor, el mayordomo. Señorita Verónica, el señor Fernando ha convocado una reunión urgente mañana por la noche. Dice que es imprescindible su presencia. ¿De qué se trata?, preguntó, intentando que su voz no revelara su ansiedad. No lo mencionó, señorita. Solo dijo que anunciará decisiones importantes sobre el futuro del grupo Sandoval. Cuando colgó, Verónica sintió un sudor frío recorriendo su espalda. ¿Sabía Fernando algo? ¿O era simplemente una reunión de negocios? Su instinto le gritaba que huyera inmediatamente, pero su orgullo se resistía. Huir sería admitir su culpa. Además, si Fernando realmente sospechaba, ya habría contactado a la policía. Quizá solo sea paranoia, pensó, intentando calmarse.
Fernando siempre ha sido un sentimental. Probablemente solo quiere anunciar oficialmente que Sofía heredará todo. Tomó una decisión. Asistiría a la reunión, mantendría la compostura y después desaparecería sin dejar rastro. Miró su reflejo en el espejo, ensayando la sonrisa perfecta que había perfeccionado a lo largo de los años. La sonrisa de una mujer que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por dinero. La sonrisa de una mujer que había destruido a su propia familia por ambición. La mansión Sandoval resplandecía bajo la luz de docenas de lámparas de cristal. En el gran salón, meseros con guantes blancos circulaban entre los invitados ofreciendo champán y canapés. Los hombres más poderosos del mundo empresarial mexicano conversaban en pequeños grupos. Especulando sobre el motivo de tan repentina convocatoria, Fernando Sandoval, impecable en su traje azul marino, saludaba a los recién llegados con una sonrisa cordial que no alcanzaba sus ojos. Estos, oscurecidos por la determinación y el dolor, escaneaban constantemente la entrada principal. Isabela permanecía a su lado, elegante en un vestido color perla que resaltaba su juventud y belleza. Solo quien la observara atentamente notaría el ligero temblor de sus manos, la tensión en sus hombros. Bajo la apariencia de calma, su corazón latía desbocado. «Tranquila», murmuró Fernando, apretando suavemente su mano. «Todo saldrá bien». En una esquina del salón, Miguel Reyes, vestido formalmente para la ocasión, supervisaba a su equipo de seguridad distribuido estratégicamente por la mansión. Una señal casi imperceptible de su parte confirmó a Fernando que la policía esperaba discretamente en vehículos sin identificación a unas cuadras de distancia. A las 8 en punto, Verónica Sandoval hizo su entrada, vestida con un elegante traje negro que acentuaba su figura conservada a fuerza de cirugías. Recorrió el salón con la seguridad de quien se sabe observada. Su sonrisa calculada se congeló momentáneamente al notar la presencia de Miguel Reyes, pero recuperó la compostura con rapidez profesional. «Fernando, querido», saludó a su hermano con besos al aire. «Qué misterioso con esta reunión. Tienes a todos intrigados». «Todo a su tiempo, hermana», respondió él con tono neutro. «La paciencia siempre ha sido una virtud. En los negocios, el doble sentido no pasó desapercibido para Verónica, quien dirigió una mirada evaluadora a Isabela. «Sofía, querida, estás deslumbrante esta noche», dijo con falsa dulzura. «Parece que finalmente te estás adaptando a tu verdadera posición». Isabela sonrió con igual falsedad. «Gracias, tía. Algunas cosas simplemente están en la sangre. ¿No crees?». La tensión entre ambas era palpable. Un duelo silencioso de miradas y palabras con doble filo. A las 8:30, Fernando solicitó la atención de los presentes. Un silencio expectante cayó sobre el salón. «Amigos, socios, familia», comenzó con voz firme. «Los he reunido esta noche para compartir con ustedes noticias que cambiarán el futuro del grupo Sandoval». Verónica se tensó visiblemente, pero mantuvo su sonrisa perfecta. «Como todos saben», continuó Fernando, «mi hija Sofía ha regresado milagrosamente a nuestras vidas después de 15 años. Este regreso no solo ha traído alegría a mi corazón, sino también claridad a mi mente sobre el futuro de nuestras empresas». Hizo una pausa, barriendo la sala con la mirada. «Pero antes de anunciar mis decisiones, hay una verdad que debe salir a la luz. Una verdad sobre lo que realmente sucedió hace 15 años, el día en que mi hija desapareció». Un murmullo recorrió la sala. Verónica palideció. Fernando hizo un gesto, y las luces se atenuaron. Una pantalla descendió de uno de los muros. Miguel se acercó con un control remoto en la mano. «Lo que están a punto de ver es la confesión del hombre que secuestró a mi hija», anunció Fernando, con la voz ligeramente temblorosa. «Un hombre que actuó bajo órdenes directas de alguien en esta sala». Verónica dejó caer su copa de champagne, que se hizo añicos contra el suelo de mármol. El sonido cristalino pareció amplificarse en el silencio sepulcral que había caído sobre los presentes. La imagen de Ramiro Gutiérrez apareció en la pantalla, su rostro demacrado por la enfermedad ocupando todo el espacio. Su voz ronca llenó la sala. «Mi nombre es Ramiro Gutiérrez. En junio de 2009, secuestré a Sofía Sandoval durante su fiesta de cumpleaños número 10. Fui contratado por Verónica Sandoval, quien me pagó 100,000 pesos para hacer desaparecer a la niña permanentemente.
Un jadeo colectivo recorrió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Verónica, quien retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. La grabación continuó, con Ramiro detallando cada aspecto del plan, cómo Verónica le había proporcionado información sobre la rutina de seguridad de la mansión, cómo le había entregado el dinero en efectivo, cómo le había ordenado explícitamente que se asegurara de que la niña nunca pudiera regresar. ¡Mentira!, gritó Verónica cuando la grabación terminó. «Todo esto es una farsa. Ese hombre es un criminal que busca un chivo expiatorio». Fernando avanzó hacia ella con pasos lentos. «¿Niegas conocer a Ramiro Gutiérrez?» «Por supuesto que lo niego», espetó ella, buscando apoyo en los rostros horrorizados de los presentes. «Nunca he visto a ese hombre en mi vida». Miguel presionó otro botón. La pantalla mostró ahora registros telefónicos, transferencias bancarias y, finalmente, fotografías de vigilancia mostrando a Verónica encontrándose con Ramiro en un café discreto apenas 3 días antes. El rostro de Verónica se descompuso. Sus ojos recorrieron frenéticamente la sala, buscando una salida. Con un movimiento rápido, intentó dirigirse hacia la puerta, pero 2 hombres del equipo de Miguel le bloquearon el paso. «Es inútil, Verónica», dijo Fernando con voz cansada. «Sabemos todo. La policía está afuera esperando». La mujer se volvió hacia su hermano, con el rostro transformado por el odio y el miedo. «No tienes pruebas», siseó. «Esas grabaciones podrían ser manipuladas. Mi palabra contra la de un criminal moribundo». Isabela dio un paso adelante, enfrentando directamente a su tía. «No necesitamos más pruebas. Estoy recordando todo, tía Verónica. Recuerdo cómo me dijiste que tenías una sorpresa para mí en el jardín. Recuerdo que me enviaste directamente a los brazos de Ramiro. Era una mentira, por supuesto». Isabela seguía teniendo lagunas en su memoria, pero conocía lo suficiente a Verónica ahora para saber cómo hacerla caer. «No sabes de qué hablas, niña», escupió Verónica. «Tú no recuerdas nada, ni siquiera sabes quién eres realmente. Soy Sofía Sandoval», respondió Isabela con voz clara. «Y tú eres la mujer que intentó matarme por dinero». Algo se quebró en Verónica. La fachada de sofisticación se desmoronó, revelando el rostro crudo de la avaricia y el resentimiento. «¿Y qué si lo hice?», gritó con los ojos desorbitados por la furia. «¿Tienes idea de lo que es vivir siempre a la sombra de tu perfecto hermano? Fernando el brillante, Fernando el exitoso, Fernando el heredero de todo». El salón entero contuvo la respiración. «Trabajé tan duro como él en la empresa», continuó Verónica, ya sin intentar contener su rabia. «Pero papá siempre lo favoreció a él, y cuando esta mocosa nació, supe que nunca tendría nada. Nada. Así que sí, contraté a Ramiro, y mi único error fue no asegurarme de que cumpliera correctamente su trabajo». Fernando la miró con una mezcla de horror y pena. «Éramos familia, Verónica. Te amaba como a una hermana». «Familia», repitió ella con desprecio. «La familia no significa nada cuando hay miles de millones en juego». Se volvió hacia Isabela con veneno en la mirada. «Debiste quedarte perdida para siempre, niña. Habría sido mejor para todos». Miguel hizo una señal, y las puertas se abrieron. 2 oficiales de policía entraron con expresión solemne. «Verónica Sandoval», anunció uno de ellos, «queda detenida por el secuestro de Sofía Sandoval y conspiración para cometer homicidio». Mientras los oficiales le leían sus derechos y le colocaban las esposas, Verónica mantuvo la mirada fija en su hermano y su sobrina. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una rabia fría y calculadora. «Esto no ha terminado», advirtió mientras la escoltaban hacia la salida. «Nadie me quita lo que es mío». Cuando las puertas se cerraron tras ella, un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Los invitados, aún en shock por la escena que acababan de presenciar, comenzaron a murmurar entre sí. Fernando pasó un brazo protector alrededor de los hombros de Isabela. «Se acabó», murmuró. «Por fin se acabó». Pero ambos sabían que no era del todo cierto. El daño de 15 años no podía borrarse con una confesión. Por dramática que fuera, el camino hacia la sanación apenas comenzaba. En el jardín, bajo la luz plateada de la luna, padre e hija se abrazaron en silencio, mientras las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos de una justicia largamente esperada. Los titulares de los periódicos mexicanos no hablaban de otra cosa.
Heredera Sandoval secuestrada por su propia tía. Codicia familiar. El caso que conmocionó a la élite empresarial. Verónica Sandoval enfrenta cargos por secuestro y conspiración. La historia había captado la atención nacional, no solo por el drama familiar, sino por las implicaciones para el futuro del Grupo Sandoval, uno de los conglomerados empresariales más importantes del país. En la mansión, Isabela observaba los noticieros con una mezcla de fascinación y desagrado. Su historia, su dolor, se había convertido en entretenimiento público. «Deberías apagar eso», sugirió Fernando, entrando al salón. «No te hace bien. Necesito entender», respondió ella sin apartar la mirada de la pantalla. «Todo esto es tan irreal». Fernando se sentó junto a ella, tomando el control remoto para silenciar el televisor. «El juicio preliminar será en 2 semanas», informó con voz cansada. «El fiscal dice que el caso es sólido, con la confesión grabada de Ramiro y la propia admisión de Verónica frente a testigos. No hay duda de que será condenada». Isabela asintió distraídamente. «¿Cuánto tiempo crees que le den?» «El fiscal habla de 25 a 30 años». Fernando pasó una mano por su cabello encanecido. «No volverá a ser libre hasta que sea una anciana». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Finalmente, Isabela expresó lo que la atormentaba. «Sigo sin entender cómo pudo hacerlo. Era su sobrina, una niña de 10 años». Fernando miró por la ventana, hacia los jardines donde una vez su familia había sido feliz. «La codicia tiene un poder terrible, Sofía. Transforma a las personas. La Verónica que yo conocía, la hermana pequeña que protegí cuando éramos niños, esa persona desapareció hace mucho tiempo». Isabela notó que, cada vez más, respondía al nombre de Sofía sin sentirse extraña. Era como si 2 personas habitaran dentro de ella. Isabela, la huérfana luchadora que se había criado en Casa Esperanza, y Sofía, la heredera que comenzaba a recordar fragmentos de una infancia privilegiada. «¿Qué pasará ahora con la empresa?», preguntó. «Eso depende de ti», respondió Fernando. «Legalmente, eres mi heredera, pero no quiero presionarte. Entiendo que todo esto es nuevo para ti, Isabela, o Sofía». Ya no estaba segura. Reflexionó sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en pocas semanas. De servir mesas en un restaurante de carretera a potencial directora de un imperio empresarial. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Pero quiero aprender. Quiero entender el negocio que construiste». Fernando sonrió con orgullo. «No esperaba menos de ti». Las semanas siguientes transcurrieron en una vorágine de actividades. Isabela dividía su tiempo entre sesiones con el Dr. Méndez para recuperar más recuerdos de su infancia, reuniones con abogados para preparar su testimonio en el juicio contra Verónica, y clases intensivas sobre el funcionamiento del Grupo Sandoval. Fernando, por su parte, se había transformado. El hombre amargado que realizaba pruebas crueles dejando dinero sobre mesas para medir la honestidad humana, había desaparecido. En su lugar había emergido un padre devoto, determinado a recuperar cada minuto perdido con su hija. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho, Fernando mencionó una idea que venía considerando. «Estoy pensando en crear una fundación», dijo, pasándole una carpeta con bocetos preliminares, «para ayudar a niños desaparecidos y sus familias». Isabela revisó los documentos con interés creciente. «Fundación Sofía». Leyó el nombre propuesto. «¿Quieres usar mi nombre?». «Si estás de acuerdo», respondió Fernando. «Tu historia podría inspirar esperanza en quienes han perdido a sus seres queridos. Demostrar que incluso después de años, los reencuentros son posibles». Por primera vez desde su reencuentro, Isabela sintió que su sufrimiento podía transformarse en algo positivo. Las piezas comenzaban a encajar. «Me gustaría involucrarme personalmente», decidió. «No solo prestar mi nombre, sino trabajar activamente con las familias». Fernando asintió, orgulloso de la mujer en que se había convertido su hija. El día del juicio, la sala del tribunal rebosaba de periodistas y curiosos. Verónica Sandoval, vestida con un austero traje gris y esposada, mantenía la mirada fija al frente, negándose a establecer contacto visual con su hermano o sobrina. El proceso fue breve, las pruebas eran contundentes. Ramiro Gutiérrez, desde su cama de hospital donde el cáncer lo consumía rápidamente, testificó por videoconferencia, detallando cada aspecto del plan de Verónica.
las grabaciones de sus conversaciones telefónicas, los registros bancarios de los pagos y, finalmente, la confesión pública de la propia Verónica sellaron su destino. Cuando llegó el momento de la sentencia, el juez miró severamente a la acusada. Verónica Sandoval. Este tribunal la encuentra culpable de secuestro agravado, conspiración para cometer homicidio y obstrucción de la justicia. Se la condena a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Mientras los guardias se la llevaban, Verónica finalmente miró a Fernando e Isabela. En sus ojos no había arrepentimiento, solo un odio frío y calculador. A la salida del tribunal, Fernando atrajo a Isabela contra su pecho, protegiéndola de la avalancha de flashes y preguntas de los reporteros. «Se acabó», murmuró. «Ahora podemos comenzar a sanar». Pero Isabela no estaba tan segura. Algo dentro de ella permanecía inquieto, incompleto. 3 meses después de la sentencia, Isabela se encontraba frente a las puertas de la Penitenciaría Federal Femenil de Santa Marta, Acatitla. Había venido sola, sin informar a Fernando de sus intenciones. Sabía que su padre no aprobaría esta visita, pero era algo que necesitaba hacer. «Vengo a ver a Verónica Sandoval», informó al guardia, después de verificar su identidad y realizar los protocolos de seguridad. La condujeron a una sala de visitas. El contraste entre la elegante mujer que había conocido y la figura que apareció al otro lado del cristal era impactante. Apenas 3 meses de prisión habían transformado a Verónica, sin acceso a sus tratamientos estéticos. Su edad real comenzaba a revelarse en las líneas de su rostro. El uniforme gris opacaba aún más su presencia otrora imponente. «¿Vienes a regodearte?», fue su saludo, cargado de amargura. Isabela sostuvo su mirada sin inmutarse. «No, vengo a entender». Verónica soltó una risa seca, desprovista de humor. «¿Entender qué? ¿Que te odié desde el momento en que naciste? ¿Que cada vez que Fernando te alzaba en brazos yo imaginaba todas las formas en que podrías desaparecer?» La crudeza de sus palabras golpeó a Isabela como una bofetada física. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Qué te hice yo?». Verónica la estudió por un momento, como evaluando si merecía una respuesta sincera. «Existir», dijo finalmente. «Tu mera existencia significaba que todo por lo que había trabajado, todo lo que merecía, sería tuyo algún día. Una niña que no había hecho nada para ganárselo, que solo tuvo la suerte de nacer en la familia correcta». Isabela permaneció en silencio, absorbiendo el veneno en las palabras de su tía. «¿Sabes qué es lo irónico?», continuó Verónica. «Si hubieras muerto como planeé, ahora sería la mujer más rica de México. En cambio, moriré aquí, vieja y olvidada». «No tenías que ser así», respondió Isabela suavemente. «Mi padre te amaba, te habría dado todo lo que necesitaras. Solo tenías que pedirlo». Verónica la miró con desdén. No quería migajas de su generosidad, quería lo que era mío por derecho. «Y ahora tú lo tienes todo». Isabela se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de su tía. «Te perdono, Verónica». Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo. «¿Qué?». Verónica parecía genuinamente desconcertada. «Te perdono», repitió Isabela. «No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito para seguir adelante». Verónica la miró como si hubiera enloquecido. «No quiero tu perdón», espetó. «No necesito nada de ti». «No lo hago por ti», respondió Isabela levantándose. «Lo hago por mí, para liberarme de este odio que podría consumirme como te consumió a ti». Algo en los ojos de Verónica cambió por un instante. Un destello de comprensión, remordimiento. Fue tan fugaz que Isabela no pudo estar segura. «Adiós, tía Verónica», dijo recogiendo su bolso. «Espero que algún día encuentres paz». Mientras se alejaba, escuchó la voz de Verónica, ahora quebrada por lo que parecían ser las primeras lágrimas sinceras en décadas. «Sofía, yo». Pero Isabela no se detuvo. Había dicho lo que necesitaba decir. Había cerrado un capítulo. Ahora podía comenzar a escribir uno nuevo. Al salir a la calle, respiró profundamente el aire de la libertad. Una libertad que iba más allá de los muros físicos. La libertad de quien ha enfrentado sus demonios y ha decidido no ser definido por ellos. Mientras el sol de la tarde bañaba su rostro, supo con certeza quién era. Ni Isabela Morales,
ni Sofía Sandoval exclusivamente, sino una amalgama única de ambas, forjada en el fuego de experiencias extraordinarias, una mujer lista para reclamar su futuro. 1 año había transcurrido desde el día en que Fernando Sandoval encontró a su hija en aquel modesto restaurante de carretera. 1 año desde que Isabela Morales descubrió que era Sofía Sandoval. 1 año desde que el destino, con su misterioso sentido del humor, había entrelazado nuevamente los hilos de 2 vidas violentamente separadas. La mansión Sandoval, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, vibraba ahora con nueva vida. El jardín, escenario de la tragedia 15 años atrás, se había transformado por completo. Donde antes había sombrías coníferas, ahora florecían coloridos rosales. La fuente, restaurada a su antiguo esplendor, cantaba su melodía acuática bajo el sol primaveral. Isabela, quien ahora respondía indistintamente a ambos nombres, contemplaba los preparativos desde la terraza. En pocas horas, la mansión se llenaría de invitados para celebrar el primer aniversario de la Fundación Sofía, creada para ayudar a niños desaparecidos y reunir familias separadas. ¿Nerviosa?, preguntó Fernando, uniéndose a ella con 2 tazas de café. Un poco, admitió, aceptando la bebida. Aún no me acostumbro a hablar frente a tanta gente. Fernando sonrió con orgullo. En solo 1 año, su hija había pasado de ser una tímida mesera a una elocuente portavoz de causas sociales. La fundación, nacida de su tragedia personal, ya había ayudado a reunir a 10 familias con sus niños perdidos. Lo harás maravilloso, como siempre, la tranquilizó. Tienes el don de conectar con las personas, de hacerles sentir tu historia como propia. Isabela miró hacia el horizonte, donde los rascacielos de Ciudad de México se recortaban contra el cielo despejado. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubieras entrado en ese restaurante aquella noche. El destino, mi niña, respondió Fernando, abrazándola por los hombros. Algunos lo llaman coincidencia. Yo prefiero creer que hay fuerzas más grandes que nosotros. Trabajando para reparar lo que se rompió, el timbre de la puerta interrumpió su momento de reflexión. Héctor anunció la llegada de un invitado especial. La hermana Dolores, la anciana religiosa, entró con pasos lentos pero seguros, apoyada en un bastón. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de una vida de servicio, se iluminó al ver a Isabela. «Mi niña», exclamó, abriendo los brazos. Se fundieron en un abrazo que conectaba 2 etapas de una misma vida. La hermana Dolores, quien había cuidado de Isabela durante sus años en Casa Esperanza, ahora era invitada permanente en la mansión Sandoval. Fernando, agradecido con la mujer que había protegido a su hija cuando él no pudo, le había ofrecido un hogar para sus años dorados. «Tienes mejor aspecto que nunca, hija», comentó la monja, examinándola con ojos críticos. «Esta vida te sienta bien. Gracias a usted, hermana», respondió Isabela. Sin su cuidado, sin el anillo que preservó todos esos años, nada de esto habría sido posible. La anciana hizo un gesto restando importancia. «Dios tiene sus caminos, aunque a veces nos parezcan misteriosos. Yo solo fui un instrumento». Fernando intervino, tomando las manos arrugadas de la monja entre las suyas. «Un instrumento crucial, hermana. Nunca podré agradecerle lo suficiente por cuidar de mi Sofía cuando yo la creía perdida para siempre». La llegada de otros invitados interrumpió la conversación. Poco a poco, el jardín se fue llenando de personas, beneficiarios de la fundación, donantes, autoridades y medios de comunicación. Miguel Reyes, quien tras resolver el caso, se había convertido en amigo cercano de la familia, supervisaba discretamente la seguridad. A las 5 en punto, Isabela subió al pequeño escenario instalado junto a la fuente. El murmullo de conversaciones cesó, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Respiró profundamente, buscando la mirada de su padre entre la multitud para darse valor. «Buenas tardes a todos», comenzó, con voz firme pero cálida. «Hace exactamente 1 año, recuperé mi identidad. Descubrí que Isabela Morales, la huérfana criada en Casa Esperanza, era en realidad Sofía Sandoval, la niña desaparecida 15 años atrás». Hizo una pausa, observando los rostros atentos. «Mi historia es a la vez única y tristemente común. Miles de niños desaparecen cada año en nuestro país. Algunos son encontrados rápidamente, otros nunca regresan a casa,
y algunos, como yo, viven en un limbo de identidades perdidas y memorias fragmentadas. A medida que hablaba, su confianza crecía. Relató brevemente su experiencia, el secuestro, la vida en el orfanato, el encuentro fortuito con su padre y, finalmente, el descubrimiento de la verdad detrás de su desaparición. La Fundación Sofía nació de nuestra tragedia personal, pero aspira a ser un faro de esperanza para todas las familias separadas por circunstancias violentas. En nuestro primer año, hemos reunido a 10 familias, proporcionado apoyo psicológico a docenas más, y creado una red nacional de búsqueda que ha reducido dramáticamente los tiempos de respuesta en casos de desapariciones infantiles. Los aplausos interrumpieron su discurso. Cuando se calmaron, Isabela hizo un gesto hacia un grupo de personas que esperaban al lado del escenario. Hoy quiero presentarles a las verdaderas estrellas de nuestra labor, las familias que, contra todo pronóstico, han encontrado el camino de regreso a casa, una por una. Las familias subieron al escenario, padres que habían recuperado a hijos perdidos durante años, niños que finalmente conocían su verdadera identidad. Cada historia, única y conmovedora, representaba un triunfo del amor sobre la adversidad. Entre los aplausos y las lágrimas de emoción, Isabela notó una figura discreta al fondo del jardín, un hombre delgado, con el rostro marcado por la enfermedad. Observaba la escena apoyado en un bastón. Ramiro Gutiérrez. Su corazón dio un vuelco. El hombre que la había secuestrado, pero también quien, en un acto de inesperada humanidad, había decidido dejarla en un orfanato, en vez de cumplir las órdenes letales de Verónica. Tras el juicio, Ramiro había recibido una sentencia reducida por su cooperación. El cáncer terminal que lo consumía había motivado al juez a concederle arresto domiciliario bajo estricta supervisión médica. Contra todo pronóstico, había sobrevivido el año, aunque claramente los días de su vida se agotaban. Finalizada la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban del cóctel, Isabela se acercó discretamente a Ramiro. «No esperaba verte aquí», dijo, manteniendo una distancia prudente. Ramiro la miró con ojos hundidos por la enfermedad, pero sorprendentemente lúcidos. «Necesitaba verte una última vez», respondió con voz débil. «Ver que realmente estás bien». Isabela sintió emociones contradictorias. Este hombre había destrozado su vida, y sin embargo, también la había salvado. «Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo», continuó Ramiro. Necesitaba pedirte perdón. Aunque sé que no lo merezco». Isabela guardó silencio por un momento, procesando sus emociones. Finalmente, habló. «No puedo olvidar lo que hiciste, pero entiendo que tuviste la oportunidad de hacerme un daño mucho peor, y elegiste no hacerlo. Por eso, y solo por eso, acepto tus disculpas». Ramiro asintió, con lágrimas recorriendo sus mejillas demacradas. «Gracias», murmuró. «Ahora puedo irme en paz». Mientras Ramiro se alejaba lentamente, Fernando se acercó a su hija. «¿Estás bien?», preguntó. «Preocupado». «Sí», respondió ella, sorprendida de descubrir que era verdad. «Es extraño, pero siento que otro círculo se ha cerrado». Fernando siguió con la mirada la figura encorvada de Ramiro. «La fundación necesita personas que conozcan el submundo criminal», comentó pensativo. «Alguien que entienda cómo piensan quienes trafican con niños». Isabela miró a su padre con sorpresa. «¿Estás sugiriendo que contratemos a Ramiro?» «Sugiero que le demos un propósito para sus últimos días, una oportunidad de redención, por pequeña que sea». Isabela reflexionó sobre la propuesta. Era radical, controversial, pero también profundamente humanitaria. «Lo pensaré», dijo finalmente. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los invitados se había retirado, Isabela se dirigió al salón de música. Se sentó frente al piano blanco, ese mismo instrumento que había despertado sus primeros recuerdos auténticos. Sus dedos encontraron las teclas y comenzaron a tocar la melodía que su madre le había enseñado tantos años atrás. Fernando entró silenciosamente y se sentó junto a ella. La pieza, para Elisa, llenó la mansión con sus notas melancólicas pero esperanzadoras. «Tu madre estaría tan orgullosa», murmuró Fernando cuando la música cesó. Isabela apoyó su cabeza en el hombro de su padre. «¿Crees que nos está viendo?» «Estoy seguro», respondió él, besando su frente.
Ha guiado nuestros pasos todo este tiempo. Afuera, el sol se ponía sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonalidades doradas y púrpuras. Un día terminaba, pero la vida, la verdadera vida, apenas comenzaba para Sofía Sandoval, la niña perdida que finalmente había encontrado el camino a casa